A ver, ¿cómo es posible que una economía pase de un auge espectacular a un colapso total en, ¿qué?, menos de 3 años? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy, la vertiginosa y paradójica historia económica de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, una verdadera montaña rusa que marcó al país para siempre. Y todo arranca con este número, 7,67%. A primera vista es una cifra fantástica, ¿no? Y lo era, ¿eh? Ese fue el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en Chile en 1971. O sea, la economía iba como un cohete. Y aquí es donde empieza la gran pregunta. Si todo iba tan, pero tan bien, ¿qué demonios pasó? Es que miren, en 1971 la economía chilena realmente despegó. El primer año del gobierno de Allende fue, sin exagerar, un boom económico. Y no era solo una sensación en el aire, ¿eh? Los datos duros lo confirmaban. Pero ojo, no solo crecía la economía. Fíjense en esto, el desempleo se fue al piso. Pasó de un 5,7% en 1970 a un 3,1% en 1972, el punto más bajo en años. Así que al principio el panorama era, bueno, era el de un éxito económico rotundo. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Esa bonanza duró muy, muy poco. A partir de 1972, la cosa dio un giro de 180 grados y la economía chilena se precipitó a una de sus peores crisis. Y para entender la caída tenemos que hablar de inflación. Miren este número, 22,1%. Esa era la inflación en 1971. Hoy nos parecería altísima, claro, pero quiero que se queden con esa cifra en la cabeza, porque es solo el punto de partida. Es la calma antes de la tormenta. Y ahora, miren este salto. Mírenlo. Para 1972, la inflación se disparó a más del 260%. Esto ya no es inflación, esto ya es el inicio de la hiperinflación. Hablamos de una subida de precios tan brutal que pulveriza el valor del dinero y con él la vida de la gente. Y cuando pensábamos que no podía ser peor, llega 1973. La cifra final es que es difícil hasta de imaginar, más de 600% de inflación. El colapso económico era absoluto, total. Piensen en esto, el dinero que alguien tenía en el bolsillo en la mañana, para la tarde ya valía muchísimo menos. Esta tabla, de verdad, lo resume todo, es la radiografía del desastre. Fíjense, el PIB pasa de crecer casi un 8% en el 71 a caer más de un 6% en el 73. Un giro brutal. Y abajo, la inflación, bueno, confirma la explosión que acabamos de ver. Literalmente, fue pasar del boom a la caída libre en un abrir y cerrar de ojos. Ok, pero hasta ahora hemos hablado de números, de porcentajes. ¿Y la gente? ¿Cómo se vivía esto en el día a día? Porque claro, el impacto fue directo, durísimo. Cambió la vida cotidiana de todo un país. Y una imagen vale más que 1000 palabras. O en este caso, una simple frase de la época. Cola para adquirir gas. Algo tan básico, tan del día a día, como comprar el gas para cocinar, de repente se convirtió en una odisea. Hablamos de hacer filas por horas y horas, a veces incluso días. Es que el sistema productivo sencillamente se quebró. Y eso trajo una cadena de consecuencias. Primero, la escasez generalizada. Faltaba de todo, y si faltan cosas, aparecen las famosas colas, que se convirtieron en parte del paisaje urbano. El gobierno, para intentar frenar la inflación, ¿qué hizo? Control de precios. Pero esto tuvo un efecto secundario inmediato. El mercado negro, donde se conseguía lo que no había, pero a precios por las nubes. Y para tratar de organizar este caos, se crearon las CAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, que intentaban distribuir lo poco que había en los barrios. La situación llegó a tal punto que el gobierno tuvo que tomar una medida drástica, el racionamiento. Esto, en palabras simples, significa que se limitaba por ley la cantidad de comida o de otros productos que cada familia podía comprar. Era un intento desesperado por repartir lo poco que había de la forma más justa posible. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que una economía con ese impulso inicial se derrumbara de forma tan catastrófica? Bueno,
Aquí la historia se divide. Hay básicamente dos grandes explicaciones que siguen siendo el centro del debate hoy en día. Y aquí las tenemos, cara a cara. Por un lado, está la explicación de la mala gestión. Esta idea dice que las propias políticas económicas del gobierno, como en las nacionalizaciones de empresas, la reforma agraria, simplemente no funcionaron y provocaron que la producción cayera en picada. Y por el otro lado, tenemos la tesis del sabotaje. Esta versión sostiene que fueron grupos de oposición, como empresarios y comerciantes, los que boicotearon la economía a propósito, acaparando productos y parando la producción para crear una crisis artificial y así debilitar al gobierno. Esta primera visión la resumen muy bien los historiadores Sather y Collier en esta cita. Lo que ellos dicen es que, sí, la oposición y Estados Unidos jugaron en contra, pero que las decisiones económicas más importantes las tomó el gobierno, y que fueron esas decisiones las que llevaron a que las empresas y los campos que se habían expropiado, pues, dejaran de producir lo que se necesitaba. Y del otro lado de la moneda, tenemos la visión del historiador Rafael Sagredo. Él apunta directamente a la oposición, diciendo que la escasez y la inflación fueron, alentadas a propósito para provocar el desabastecimiento y así aumentar el conflicto social. O sea, desde este punto de vista, la crisis económica no fue solo un error, fue un arma en una lucha por el poder. Y es súper importante entender bien qué significa boicotear en este contexto. No hablamos de una simple crítica o de no estar de acuerdo. No. Hablamos de una acción concreta, de obstaculizar, de impedir a propósito que algo funcione, en este caso la producción y la distribución de productos, para presionar políticamente. Al final da un poco igual cuál de las dos explicaciones nos convenza más. O sí, como suele pasar, la verdad está en una mezcla de ambas. El resultado fue el mismo, fue clarísimo. La crisis económica le echó gasolina a un fuego social y político que ya estaba ardiendo. Porque claro, los problemas económicos nunca se quedan solo en los números. Toda esa escasez, esas colas interminables se convirtieron en rabia, en frustración que se desbordó en las calles. Las manifestaciones a favor y en contra del gobierno se volvieron el pan de cada día, y muchas veces terminaban en violencia. La sociedad chilena estaba cada vez más y más polarizada. Y toda esta historia de Chile nos deja con una pregunta final, que va más allá de un solo país. Es un caso extremo, sí, pero nos obliga a pensar, ¿hasta qué punto una crisis económica puede romper a una sociedad? ¿Puede la lucha diaria por conseguir comida o por llegar a fin de mes llegar a definir no solo un gobierno, sino el destino entero de una nación?